De nuevo, con 5 minutos con la Resistencia. Hoy mi invitado especial, Humberto González. En el primer segmento dejé algunas preguntas en el aire. Hablar, Humberto, del movimiento que tú representas, me refiero a Repúblico, te acompañan dirigentes importantes, entre ellos el compañero Alberto Franceschi. ¿Qué es el movimiento Repúblico? Y danos para nuestros usuarios las líneas centrales del movimiento, Humberto. Mira, el movimiento Repúblico, primero, debo dar la definición negativa. No es un partido político, no se ha creado para participar en elecciones, es un movimiento político y de opinión que intenta organizar a venezolanos dentro y fuera de Venezuela, prepararnos, educarnos políticamente, organizarnos políticamente para ponernos a la orden y ser parte de un gobierno de facto que ponga orden en Venezuela. Nosotros tenemos una serie de propuestas, de ideas, de ejes que hemos venido, producto de la discusión y producto de la práctica política diaria, hemos venido planteando. Nuestra propuesta fundamental para Venezuela es que no podemos simplemente plantear esto en términos de sacar al gobierno, al gobierno chavista, al gobierno de Maduro, sino que es necesario un proceso de ruptura que rompa con toda la estructura del Estado chavista. Pero esto no puede ser para regresar a la democracia de partidos que había antes de Chávez y que fue la que creó las condiciones que permitieron el surgimiento de esta degeneración de la política que fue Hugo Chávez Frías. Nosotros creemos que Venezuela debe aprovechar esta tragedia que estamos viviendo, debemos convertirla en una oportunidad para poder construir una verdadera república, un sistema republicano donde se imponga la dictadura de la ley y no el interés caprichoso de los partidos políticos que por diseño tienen que acumular poder, tienen que acumular clientela y donde se han convertido en esas alcabalas que en lugar de representar a la gente, lo que son es simplemente mafias. Hoy día pues sabemos que son mafias políticos, militares. Hace 20 años atrás, en la época antes de Chávez, pues ya podemos recordar cómo funcionaba Venezuela. Aquí no se movía absolutamente nada sin la aquiescencia pues, del partido que estaba gobernando, ¿no? O de los partidos que eran parte de ese régimen. Además de esto, pues hay una serie de propuestas que nosotros tenemos en cuanto a la coyuntura. Nosotros planteamos la necesidad de desconocer de plano la Constitución chavista del año 99. Por eso nosotros no nos sentimos representados ni por Nicolás Maduro, ni por Juan Guaidó, ni por la Asamblea Nacional que está en un lado, ni por la otra Asamblea Nacional, ni por la Asamblea Constituyente, porque esa es la expresión de un régimen político que se deriva de una constitución que fue hecha a la medida de Hugo Chávez. Y eso nosotros no vamos digamos, a salir del régimen chavista para regresar entonces a las fórmulas establecidas en una constitución que simplemente lo que va a hacer es reproducir las condiciones para que el chavismo regrese al poder. En segundo lugar, nosotros proponemos la necesidad de, como lo decía anteriormente, de una ruptura con ese Estado chavista. No estamos acá frente a un simple cambio de gobierno. Es necesario remover esas estructuras políticos y militares. Por eso nosotros cuestionamos cuando inclusive algunos voceros del Departamento de Estado norteamericano hablan de una posibilidad de ir a elecciones 6 meses después de que caiga Maduro, porque esto es de una absoluta ingenuidad. ¿Cómo desconocer, por ejemplo, la cantidad de dinero y de armas que están en manos del chavismo y que efectivamente estarán en condiciones de ir a tratar de dar un contragolpe contra ese gobierno, contra ese régimen cuya primera prioridad debe ser establecer o restablecer el orden en Venezuela? Y como un tercer elemento, nosotros vemos que por el estado de descomposición que hay en las Fuerzas Armadas, que además de eso, la pérdida, el desplome de las instituciones en Venezuela, no dejan margen para pensar en una solución electoral en el corto plazo. Es necesario que exista una intervención militar internacional de un ejército profesional que pueda confrontar a estas mafias militares y que realmente las pueda desplazar y entonces así pues lograr unas condiciones que nos permitan restablecer el orden de la República. No es fácil emprender este proceso si no se toman las medidas que hay que tomar para reducir militarmente a estas,
digamos, bandas, ¿no? Que prácticamente le han entregado el control del país a los pranes, a los grupos militares que están prácticamente actuando por su propia cuenta. Entonces, nosotros partimos de esta, digamos, constatación para hacer una propuesta a los venezolanos, no porque pensemos que vamos a ir a elecciones, pero sí porque es importante crear las condiciones para que en Venezuela pueda realmente existir un sistema político donde el ciudadano sea lo primero y no simplemente pues estas mafias partidistas. Antes eran Acción Democrática y COPEI, bueno, hoy tenemos el Estado de un solo partido que es el PSUV y el grupo que está gobernando. De manera que para nosotros lo más importante es convocar a los mejores venezolanos. Cuando alguien se acerca a nosotros, lo más importante es determinar, ok, estamos hablando con un venezolano que es honesto, que es íntegro, que es un profesional dispuesto a trabajar por su patria, y eso es lo único que pedimos. No tenemos interés de crear una clientela electoral más, sino de sumar a los mejores venezolanos, a los más honestos, para realmente emprender un trabajo que no será fácil, porque es nada más y nada menos que la reconstrucción de una república que ha sido prácticamente despedazada y está naufragando en el Mar Caribe. Humberto, ¿tiene el movimiento repúblico una definición ideológica? Mira, es una buena pregunta. Para nosotros no tenemos ideas fundamentales. Creemos en la familia como célula fundamental de la sociedad. Creemos en la propiedad privada, en las libertades públicas colectivas. No queremos ser parte de ese debate maniqueo de izquierda o derecha, pero sí tenemos una plena conciencia de que solamente estableciendo un sistema de producción capitalista, una economía fundada en el capitalismo, no el capitalismo de Estado que existía antes de Chávez y que alcanzó la monstruosa degeneración después de Chávez, sino que realmente se puedan liberar las fuerzas de la producción y que en este equilibrio de oferta y demanda realmente se pueda lograr una situación de competencia donde se privilegie la calidad. Nosotros creemos en las políticas de privatización, creemos que sí debe haber un Estado fuerte, pero un Estado que se ocupe de lo relevante. Creemos, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas tienen que estar al servicio de la República, no al servicio de una camarilla política, y que el papel más importante de esa Fuerza Armada debe ser mantener la integridad del territorio nacional, que hoy día ha sido vulnerada justamente con esa actitud permisiva que ha tenido la Fuerza Armada llamada bolivariana. De manera que yo diría que si tenemos que caracterizar al movimiento repúblico, este es un movimiento político de corte nacionalista, de una profunda inspiración nacional, con un compromiso patriótico. Nosotros, por ejemplo, hemos fijado posición democrático, republicano, porque liberal, por las definiciones. Liberal, republicano, porque creemos en la república. No estamos, digamos, alentando... Federalista, digamos, federalista. Que sea esa nueva configuración que requiere Venezuela. Fíjate que hace unos días nosotros inclusive fijamos posición frente al tema el tema del Esequibo. Cómo tocar el tema del Esequibo sin establecer las responsabilidades de quienes han manejado el tema hasta ahora y del propio Hugo Chávez, cuyas declaraciones alentó a Guyana para comenzar a iniciar una cantidad de actividades de explotación de petróleo. Y claro, frente a esto, la Fuerza Armada venezolana ha jugado un papel absolutamente pasivo. Nosotros no podemos resignarnos a decir de que el Esequibo está perdido. Yo creo que el reto que tenemos, por lo menos para nosotros los repúblicos, es cómo mantener una posición nacionalista, patriótica, sin que en el desarrollo de esa posición le vamos a dar argumentos al enemigo que tenemos, que es Guyana, porque es un poco como una situación, digamos, de riesgo doble acá. Pero nosotros sí creemos que es importante tener esa discusión que tanto le incomoda a Padrino López, que es el papel totalmente entreguista y colaboracionista que ha tenido ese alto mando militar con prácticamente el abandono de la Guayana Esequiba. Entonces, nosotros sí pensamos que como un elemento fundamental del Estado venezolano, del territorio, se debe proteger, se debe defender, es absolutamente innegociable, y así pues cada una de eso que conforma la sociedad política. Tenemos que ir a un sistema
donde, cómo no, que hayan los partidos y que la gente se pueda autodefinir como de izquierda o de derecha, como quiera, pero las bases fundamentales de la República tienen que responder a principios innegociables de justicia y de libertad. Bueno, para todos los que nos ven y nos escuchan, esa es la definición y es el compromiso del movimiento repúblico en la voz de uno de sus fundadores. Entrémosle al tema Alex Saab, Humberto. De él ya se ha dicho muchísimo, sabemos qué representa, lo han definido como la ingeniería científica más importante del mundo de la delincuencia de toda naturaleza y socio de Nicolás Maduro Moros y de otros. Hay la expectativa de que hoy, precisamente el lunes, es posible que se inicie el proceso de extradición hacia los Estados Unidos. ¿Qué expectativa observa y espera Humberto González si es que es extraditado a Estados Unidos este delincuente, socio de otro delincuente que se llama Nicolás Maduro Moros? Tal como tú lo presentas en la introducción a tu pregunta, Alex Saab es uno de varios operadores que tiene el régimen chavista y que son necesarios para ellos poder hacer ese trabajo de reciclar fondos, de lavado de dólares, de poder tratar o intentar burlar las sanciones económicas producto de los países como Estados Unidos. Una vez que por la vinculación pues, que ha tenido Saab, pues se piensa, se espera que dada la circunstancia y puesto él frente al dilema de tener que escoger cuál es su mal menor, una vez que tengan que negociar con los fiscales federales en los Estados Unidos, esperamos pues que él dé a conocer detalles de cómo están operando estas redes mafiosas de lavado de dólares y que le han permitido pues al régimen de Maduro, pero también dentro del régimen al grupo, a la camarilla que está pues que rodea a Cilia Flores y a Nicolás Maduro, cómo les ha permitido beneficiarse, cómo eso les ha permitido, digamos, acceso a grandes cantidades de dinero y que, claro, a la final Alex Saab es simplemente un eslabón en una larga cadena de operadores. Hay muchos otros operadores que están siendo investigados por el gobierno norteamericano y esto pues lo que confirma es que en el caso norteamericano específicamente es cierto que la justicia tarda, pero finalmente va llegando, ¿no? Ellos van armando con mucha paciencia y de una forma sistemática estos expedientes que están muy bien documentados, que establecen no solamente la configuración del delito, sino la manera como se articularon estas redes y a dónde van a terminar y dónde comienzan estas redes. Por eso es que han ocurrido cosas bien curiosas, ¿no? De que en un principio el gobierno venezolano negó cualquier vinculación con Alex Saab, pero el día que cae preso, lo primero que dice Jorge Arreaza es que él es un funcionario diplomático. Hay que respetarle la inmunidad. Y con nacionalidad venezolana que se la otorgaron. Y bueno, y por supuesto, ahí eso pone en evidencia de inmediato el gran interés que tiene el gobierno venezolano de tratar de rescatarlo. Inclusive se ha especulado que un intento de rescate podría ser más bien una ejecución para evitar de que si él es extraditado a los Estados Unidos, él pueda revelar pues ya con más detalle la operatividad pues de estos diferentes grupos mafiosos que forman parte del narcorrégimen venezolano. Humberto, pero también no es que se especula, se han filtrado algunas informaciones de que así como está totalmente ligado a la mafia que representa Cilia y Maduro, también hay sectores de la oposición, se habla de muy cercanos incluso a la MUT, hasta hay quienes se han atrevido a hablar de 70-30, y cuando hablamos de 70-30, yo al principio pensaba que eran 70 chavistas y 30 de opositores. Resulta que es al revés. Así como se habla de Gorrín y todas las nóminas y todos los miembros de la oposición que están en la nómina de Gorrín, pero también como la de Alejandro Betancourt, que está aquí en España. ¿Qué sabes tú de eso? Mira, yo no conozco, en el caso de Alex Saab, honestamente no tengo mayor información, pero
sí aprovecho, reabsorbería el espíritu de tu pregunta para insistir que el tema es un tema que es de primer orden para los venezolanos, que es el tema de la moral pública, es el tema de la honestidad. No podemos confiar en una falsa oposición que tú decías de la especulación con Alex Saab, y yo diría, dejémoslo en terreno de la especulación hasta que aparezcan los elementos concretos. Pero, ¿qué podemos decir del caso de Odebrecht, por ejemplo? ¿Qué Así podemos es. decir del caso de este representante norteamericano Rivera? Donde existen ya, digamos, la implicación directa de gente de la falsa oposición recibiendo dinero. ¿Qué podemos decir de la sospecha pública que hay de gente? Por ejemplo, tú vives fuera de Venezuela, yo vivo fuera de Venezuela y tú y yo tenemos que trabajar y tú y yo podríamos explicar qué hemos hecho en los últimos años para vivir. Pero esta gente que integra la falsa oposición y que son parte del lobby de Juan Guaidó, bueno, tienen años viviendo fuera de Venezuela y ellos no podrían explicar de dónde sale ese dinero. Deberían explicarlo. No porque se trate digamos, pero para despejar, digamos, un problema de transparencia elemental, pero ninguno de ellos lo hace. Entonces yo sí creo que estamos acá frente a una falsa oposición que está cuestionada moralmente, que no puede, a mí no me representan, no representan a los venezolanos y que nosotros tenemos que ser implacables porque ellos han demostrado sobradamente el interés que tienen de ponerle la mano al Estado chavista para ellos hacer lo mismo que están haciendo los chavistas. Y los venezolanos no podemos aceptar que tanta gente que ha muerto y ha sido sacrificada simplemente para que vayamos a continuar con el chavismo, pero cambian entonces los nombres, las siglas y los colores, pero seguimos con las mismas prácticas. Yo creo que eso es absolutamente inaceptable y que nosotros tenemos que ser implacables, inclusive con la sospecha que haya de que estemos frente a un personaje inmoral, simplemente porque históricamente hemos visto que esa ha sido la conducta que ellos han tenido. Entonces no podemos dejarle pasar eso. Estoy totalmente de acuerdo y lo voy a reforzar. Cuando el silencio te acompaña, te haces cómplice de facto. Y yo tengo directamente, sí lo voy a decir, Juan Guaidó le debe muchas explicaciones o nos debe muchas explicaciones a los venezolanos. Pero como prometimos en el anterior segmento, Humberto, que íbamos a hablar de las chapuzas de Juan Guaidó, yo no quiero quedarle mal a nuestros oyentes y por supuesto quiero comprometerte conmigo que hagamos el ejercicio de las chapuzas. Por ejemplo, la primera chapuza, el cucutazo. La segunda chapuza o la gran chapuza, el 30 de abril. La tercera chapuza, el nombramiento de embajadores y de personalidades exclusivamente ligados a la partidocracia. Otra chapuza, el tema de Monómeros Colombia. Otra chapuza, el pago a abogados que fueron parte de las demandas hacia el Estado venezolano y él los nombra abogados para que defiendan los intereses. Desarróllame algunas de esas chapuzas y por qué es tan chapucero y por qué es tan mitómano. Eso lo estoy diciendo yo, el señor Juan Guaidó. Claro, cuando tú hablas de Juan Guaidó, y por supuesto él tiene una responsabilidad porque él es el que aparece al frente de eso que llaman un gobierno encargado, un presidente encargado, etcétera. Yo veo a Juan Guaidó como el elemento que representa una asociación mafiosa que nosotros hemos caracterizado como la falsa oposición, que es donde está Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, y donde, por supuesto, Voluntad Popular tiene la mayor tajada, ¿no? A Guaidó, ¿de dónde sale Guaidó? ¿Cuáles son los orígenes de Guaidó? Guaidó lo pone Leopoldo López allí para que le cuide su cargo, le cuide su posibilidad, su vía directa, ¿no? Su fast track para ser candidato, para ser presidente. Y todo esto que tú has hecho en una magnífica síntesis de eventos, que esos no son especulaciones, eventos que han sido demostrados 1000 veces por periodistas de investigación, donde se ha puesto en evidencia la fragilidad, la inexistente condición ética de estos operadores políticos. Mira, yo creo que eso lo que configura es simplemente un patrón que lo que hace es repetir lo que esta falsa oposición ha venido haciendo en los últimos 20 años, que es
tratar de asaltar el poder para saquear y para hacer algo que no va a ser en absoluto diferente de lo que el chavismo ha hecho hasta ahora. Por ejemplo, si nosotros tomamos la última, quizás por el grado de torpeza, ¿no? De inclusive de crearle un problema interno al gobierno de Trump, el estar planificando una acción de esa naturaleza sin ni siquiera coordinar ni pasar la novedad a su aliado natural, que es el gobierno norteamericano, bueno, es una combinación de audacia en el mal sentido, pero de una torpeza tremenda, y además producir como sustrato, como la prueba, bueno, un documento firmado. Yo no sé, yo no creo, realmente no recuerdo que en todos estos eventos que uno ha estudiado en la historia, ese tipo de situaciones se suscriba un documento de esa naturaleza. O sea, a mí me pareció realmente que fue algo completamente, digamos, absurdo. Pero lo mismo, es el mismo grado de absurdo que pasó en Cúcuta, donde se reúnen cantidades de dinero, se hace todo lo de esta falsa posición siempre es un problema de imagen, un problema de mercadotecnia y de artistas y un problema de figurar, ¿no? De marketing, marketing. Bueno, un marketing allí, todo es superficial. Entonces, pero ¿qué es lo de fondo en Cúcuta? Con este cucutazo, bueno, que se reúne una gran cantidad de dinero, se crean expectativas, y luego, bueno, ya gracias a estos periodistas de investigación podemos constatar de que parte de ese dinero, bueno, ese dinero se perdió porque nunca rindieron cuenta. Y solamente por ese hecho de que ellos no rindan cuenta, ellos no merecen la confianza de nadie. O sea, no podemos confiar en ellos. Yo no les abono a ellos. O sea, cuando a mí me hablan de Guaidó, es lo mismo que me hables de una pared. No existe. O sea, es algo, una pared donde no hay nada. Pues allí, una pared que hay que tumbarla junto con la pared del chavismo. No representa nada. Representan la inmoralidad. Juan Guaidó, Leopoldo López y todos los que lamentablemente se han prestado para ser parte de ese lobby. Yo veo personas allí que no voy a nombrar porque las conozco en un plano personal, pero yo deploro, yo lamento profundamente que esas personas que uno ha tenido en un buen concepto se presten simplemente por una ambición de agregar un cargo en su currículum, de que fue embajador en tal o cual país. Es una vergüenza. Ser embajador de Juan Guaidó es una profundísima vergüenza. Deberían renunciar por respeto a su familia, si es que sienten algún tipo, algo, ¿no? Pero mira, es inaceptable. Yo lo comparto lo comparto. Tercer elemento que coincido contigo en esta entrevista, pero quiero hacer un reconocimiento a los que sí han tenido la valentía de renunciarle. Han habido 2, 3 renuncias. Bueno, algunas aplaudo y otras las reconozco simplemente. Pero como ya nos quedan muy pocos minutos, Humberto, no podemos despedir esta excelente entrevista contigo sin hablar de las propuestas. ¿Dónde se inscribe el movimiento Repúblico? ¿En una salida de fuerza real contra estas bandas criminales o en un posible escenario electoral? ¿Dónde se ubica el movimiento Repúblico? Mira, nosotros siempre hemos dicho, y la gente nos conoce y nos reconoce porque siempre hemos adversado la salida electoral porque ha sido el engaño que se nos montó durante 20 años. No hay salida electoral viable para Venezuela. Esto no va a terminar en unas elecciones. Pero frente a esto surgen otras tesis, ¿no? Que pretenden de alguna manera como combinar, bueno, entonces vamos a hablar de una intervención, pero que sea una intervención humanitaria, que conduzca a un gobierno de transición. Y eso tampoco nos gusta, porque una intervención humanitaria es como comenzar a desfigurar lo que debe ser una intervención militar con participación de varios países para poder derrocar al régimen chavista que preside Nicolás Maduro. Pero también entonces dice, bueno, vamos a buscar una transición. Bueno, ¿qué es una transición? Una transición es cambiar de una situación a otra respetando elementos del régimen, del viejo régimen. Tampoco podemos estar de acuerdo con esto. Nosotros creemos que la única manera de poder resolver esta crisis que enfrenta Venezuela es por una vía de fuerza, por un acto de guerra, el cual debe involucrar necesariamente la participación internacional, por supuesto, de otros países, seguramente encabezados por Estados Unidos, sin descartar la posibilidad de una fractura militar. Nosotros siempre seguimos apostando a la fractura militar, quizás no con el mismo empeño que lo hicimos antes,
pero es importante reconocer que todavía al día de hoy, después del discurso que dio Vladimir Padrino López, existen importantes sectores en las Fuerzas Armadas que quieren actuar, pero que no se ven tampoco, no se ven interpretados por las traiciones y el colaboracionismo de la falsa oposición. Entonces nosotros pensamos que frente a una coyuntura de una intervención militar internacional y eventualmente una fractura militar, se pueden crear las condiciones para poder confrontar de una manera militar profesional, no por la vía de un grupo, de una brigada, sino aquí estamos hablando de un ejército profesional que tiene que ir a combatir y aplastar a estas mafias militares y entonces sí avanzar a un estado de recomposición de la República. Pero pensar en unas elecciones o pensar en una salida negociada es simplemente darle más tiempo y prorrogar la inmensa agonía que sufren la gran mayoría de los venezolanos. Bueno, Humberto, yo quiero agradecerte de manera muy especial por haberme permitido esta entrevista. Por supuesto que yo espero que no sea la última y de verdad, muchísimas gracias, Humberto. Gracias a ti, Luis. Para mí ha sido un gran placer y bueno, envío un gran saludo a tu audiencia. Mi interés, te reitero mi interés en volver a participar cuando tú así lo creas conveniente. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Humberto.